cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, bienvenidos a este programa. Hoy es una fecha especial que tal vez no es tan conocida por todos, pero que indica un relacionamiento nuestro con nuestro cuerpo, de cómo nos sentimos. Es el Día Mundial de la Salud y por ello en este programa vamos a hablar con médicos, tanto los de medicina occidental como quienes están trabajando en otras áreas, las llamadas medicina alternativa. Yo no sé si la homeopatía se llama o no medicina alternativa, porque ya está aceptada por la Organización Panamericana de la Salud, pero en todo caso creemos que es un aspecto importante que debe conocer el público televidente y por eso queremos darle la más cordial bienvenida al doctor Isauro Puente. Él es un médico homeópata, tiene un título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, tiene una serie de especializaciones y está aquí precisamente para conversar sobre esa forma de enfocar el tema de la salud a través de la homeopatía. Bienvenido, doctor Puente. Cuéntenos desde cuándo usted se siente motivado para irse por eso, porque usted se educa en una universidad en donde tienen clases, me imagino que nada relacionado con la homeopatía. Muchas gracias por esta invitación, doctora. La homeopatía es una medicina ecológica, es una medicina holística, es una medicina que está contemplado dentro de las medicinas alternativas. Todas las medicinas alternativas estamos reconocidas desde el año en la Constitución de 1998 y en esta Constitución. En el caso ecuatoriano, pero también en la Organización Panamericana de la Salud, el caso de la homeopatía. A nivel mundial, prácticamente los pacientes de Europa, por ejemplo, el 56% de pacientes europeos se hacen ver ya con médicos homeópatas. Claro, y es frecuente ver que al lado de la farmacia donde están vendiéndose por los medicamentos comunes y corrientes, hay siempre farmacias homeopáticas en Alemania, en Francia, en varios de los países europeos. Ahora estamos hablando de medicinas complementarias. Eso es muy importante porque a veces no es bueno abanderarse solo por una, sino pensar en cómo combinar esas medicinas. Es muy importante que tanto los médicos de medicina convencional como nosotros combinemos pacientes, hagamos unas entrevistas justamente pensando en los pacientes, ¿no? Hay pacientes, por supuesto, que definitivamente se vienen con nosotros y hay pacientes que se van con los médicos convencionales. Y otros, como es mi caso, combinamos, ¿no? Sí, hay que combinar, ¿no? Hay que combinar y creo que hay que tomar lo mejor de cada, y lo que le convenga más a cada persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que es cirugía y traumatología es importante que se vaya a la medicina convencional, a nuestros hospitales. Entonces no hay ningún problema, el paciente vaya y regresa nuevamente. Y además tiene algún tipo de preparación con la medicina homeopática, también previa a la cirugía. Sí, hay algunos países como en el Brasil y algunos países europeos donde dentro de un hospital ya se hacen las dos medicinas. Es el paciente el que elige. Dice, yo quiero hacerme ver con un homeópata, con un acupunturista, con un terapista neural o con un médico especialista en tal área. Claro que sí. Ahora, ¿qué es la homeopatía? Cuéntenos. Bueno, yo le vengo practicando la homeopatía desde hace 35 años más o menos. No, soy uno de los fundadores de la Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana. Tenemos un curso de posgrado desde hace unos 28 años y hacemos especialización, ¿no? Y aquí hay varias promociones de médicos homeópatas en el Ecuador. ¿Qué es la homeopatía? ¿En la qué está basada? homeopatía, le decía, es una medicina holística, es una medicina que utiliza medicamentos naturales. Que son preparados por ustedes mismos. No, son preparados por laboratorios. Laboratorios, ¿no? También. Yo tengo un botiquín, por ejemplo, de laboratorio de Inglaterra, ¿no? Es un buen botiquín y prácticamente hacemos ese tipo de tratamientos con una medicina que es una medicina que no produce efectos colaterales. Es una medicina que se puede utilizar durante un buen tiempo sin que el paciente tenga estos horribles efectos colaterales, ¿no? Hay médicos convencionales o alópatas, como les llaman ustedes, que son opuestos a la medicina homeopática, sobre todo por una situación, y es el tema, yo diría que es un punto de fricción, el de las vacunas. ¿Por qué la homeopatía es opuesta a las vacunas?
No, sinceramente, en el caso mío personal, yo le dejo que esa alternativa lo Pero tome. no se opone, usted no, No, dice no no me vacunen, opongo. porque parecería que ese es un avance de la medicina moderna, ¿no? El Ujú. poder detener pestes, epidemias con las que la gente se moría en Sí, cantidades. lo que pasa es que hay también ya todo un programa del Ministerio de Salud. Entonces, si a mí me consulta unos padres de familia y Con me un dicen, niño mire, recién nacido. ¿le vacunamos o no le vacunamos a nuestro hijo? Entonces yo les digo, sí, si ustedes pueden vacunar, porque no le puedo meter en un problema si en todas partes le están pidiendo la cartilla de las vacunas, ¿no? Ujú. En la homeopatía, por supuesto, el medicamento homeopático actúa como una muy buena vacuna, ¿no? Que se va potenciando Sí, y nos conforme podemos va complementar, ¿no? ingiriendo el medicamento. Lo que yo hago es que después de una vacunación, el paciente, el niño, utilice después un medicamento homeopático. ¿Cómo va la acogida aquí en el Ecuador? Usted mencionó que en el caso europeo más del 50% de pacientes van a un tema de medicina homeopática. ¿Aquí en el Ecuador? Sí, realmente aquí en el Ecuador todavía no hemos tenido la suerte de que las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud nos apoyen. Entonces prácticamente es una medicina que se hace con el esfuerzo privado de todos quienes somos más o menos unos 200 médicos aquí, especialmente en Quito. Sobre todo en Quito, pero ¿se puede encontrar en otra parte del país un especialista homeopático? Sí, en todas las provincias del país, casi en todas las provincias del ¿Hay país. algún médico? Siempre hay un médico homeópata. Ustedes no tienen una especialidad, es decir, yo soy homeópata de niños o soy homeópata de adultos o para tal o cual enfermedad. Sí, algunos médicos profesionales, lo que sí debo reiterar es de que todos los médicos homeópatas somos médicos. Es como decir, estoy pasaron diciendo. primero por la universidad Exacto. estudiando la medicina convencional. Y si es un pediatra y se hace homeópata, lógicamente va Irá para a hacia tener su niños, lado, ¿no? ya. Hay homeopatía pediátrica, por ejemplo, y es una excelente medicina pediátrica. La homeopatía, como decía, no produce efectos colaterales. Por lo tanto, se puede dar a un niño, no sin ningún problema, recién nacido, o se le puede dar a una mujer embarazada, ¿no? No hay efectos colaterales No hay efectos ni colaterales. secundarios. Sí. ¿Qué tipo de dolencias, de enfermedades son aquellas en donde usted cree que ha tenido más éxito la medicina homeopática? Bueno, para llegar a la curación de una enfermedad, nosotros los médicos homeópatas hacemos una historia especial. Siempre damos jerarquía a los síntomas mentales. Toda O sea, la enfermedad, parte psicológica es muy importante. toda enfermedad tiene síntomas mentales. Entonces, por ejemplo, una gastritis, ¿no? De un paciente que es violento, digamos, con su esposa, ¿no? Y es O sea, celoso. primero usted ataca la parte de la violencia antes que al... Sí, primero le quito los celos, le quito la violencia, lo egoísta, lo dipsómano, por ejemplo, para que se le quite la gastritis. ¿Y cómo le quita eso? Con el medicamento homeopático. También, o sea, el medicamento homeopático funciona en el cerebro primeramente, en los círculos de control. El cerebro controla todo el organismo y eso es una de las cosas más importantes. Por eso decía, la homeopatía es una medicina holística. Con un medicamento curamos la parte mental y curamos la parte física a la vez. Doctor Puente, a lo largo de su práctica, de su experiencia profesional en su consultorio, en su consulta diaria, ¿quiénes son los que más concurren como pacientes de medicina homeopática? Usted decía, pues bueno, eso depende de la voluntad de la persona, pero en sus registros tiene más mujeres, más hombres, más niños. ¿Quiénes son los más afectos y permanecen largo tiempo? Porque a lo mejor alguien va y hace una consulta y no le interesó más, pero ¿quiénes se mantienen más? Sí, realmente diríamos que tal vez con el ejemplo de nuestras abuelas, las pacientes que más acuden son las mujeres. Y a veces es muy difícil que el padre de familia venga. O sea, ella no puede llevar a su marido a la homeopatía. Por ejemplo, mire, en los tratamientos de pareja, cuando viene una mujer con un problema genital, con un problema del útero, por ejemplo, crecimiento o con una metrorragia, ¿no? Generalmente eso es un problema de pareja. Claro, que deberían ir los dos. Entonces deberían venir los dos a hacer no. un tratamiento a él y un tratamiento a ella para que la pareja nuevamente vuelva a funcionar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, un celoso
llega un momento que la esposa deja de querer porque es muy celoso y violento, ¿no? O la esposa es demasiado fría, no le da el afecto necesario a esa persona. Así Entonces, tenemos medicamentos para eso. Usted hace también de consultorio sentimental de alguna manera. Claro, es que el ser humano no puede desprenderse de su conciencia. Qué interesante. Hemos hablado con el doctor Isauro Puente, un homeópata conocido en Quito, que ha sido en varias oportunidades presidente de la Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana, y hemos hablado sobre su visión de la medicina. Gracias, doctor Puente. Y con ustedes continuamos luego de una pausa.